Fabiola 360 es presentado por Franklin Salomón, Feed and Healthy, English Spot, Romero and Romero. Hola amigos, bienvenidos a otro Fabiola 360 por acá por su casa BPI TV. Y esta vez, agradecida por el tema que nos comenta nuestra amiga, porque es un tema recurrente, un tema del que siempre vamos a hablar porque todas pasamos por esa etapa. Y no es otra cosa que las rabietas de nuestros hijos. El hijo de ella tiene 5 años de edad, pero hay una particularidad que ella menciona en su carta y es que ella y su esposo pues están teniendo quizás una relación un poco tensa, con muchas peleas delante del niño, y ella siente que esto un poco influye en la conducta de su hijo. Por ello invitamos a Leticia Garcés. Ella es pedagoga, asesoramiento familiar, ella es formadora de parentalidad positiva y educación emocional. Bienvenida, Leticia. Encantada, muy agradecida de que me invitéis a este espacio vuestro. Bueno, esto es un temazo porque todas pasamos por ahí. Es bien particular las mamás que te digan que no hay una rabieta o que no hayan enfrentado una rabieta. Ahora, lo interesante es cómo enfrenta un padre una rabieta de los niños pequeños, y de eso quisiera que nos hablaras, porque creo que es un tema complejo que aborda varias aristas. Qué bueno, sí. Lo primero que os quiero decir es que es muy importante la mirada. ¿Cómo veo yo al niño cuando tiene una rabieta? Puedo hacer una interpretación y equivocarme pensando que mi hijo se está portando mal y pensar que como se está portando mal yo tengo que hacer algo para que se porte bien, ¿no? Como que de la respuesta que yo le dé va a depender un poco la imagen que yo tenga que dar a los demás, ¿no? Si yo respondo de una forma muy firme y muy autoritaria porque mi hija se está portando mal, los demás verán que yo soy una buena madre y que estoy educando bien a mi hijo, ¿verdad? Pero si yo interpreto otra cosa y lo que veo delante es un niño expresándose conforme a los recursos que tiene, la edad que tiene, la madurez cerebral que tiene, pues a lo mejor en lugar de ver un mal comportamiento veo una mala gestión emocional y me doy cuenta que lo que mi hijo necesita no es tanto verme firme, endurecida, ¿no? Y reaccionar de una forma autoritaria, sino lo que necesita son límites para que esa expresión desproporcionada que está teniendo ese niño realmente ni le pongan un peligro ni genere un daño. Entonces, los límites tienen que ver con mi comprensión de la situación, que sea lo más ajustada posible a la realidad. ¿Qué está sucediendo? Pues que ese cerebro es muy maduro, hasta los 24 años, más allá de los 20, no va a dejar de desarrollar, y sabemos que el prefrontal, que es la última parte del cerebro en desarrollar, la parte que nos permite reflexionar, analizar, comprender, escuchar, esa todavía no está madura, no está desarrollada. El cerebro se desarrolla de atrás hacia adelante, con lo cual tengo un niño de 4 o 5 años expresándose con los recursos que tiene, que son muy limitados. Lenguaje limitado, madurez cerebral limitada, experiencias limitadas, porque apenas hemos acumulado experiencias, y tengo la gran oportunidad, y de esto tengo que sentirme súper privilegiada, de ser yo, su madre o su padre, la persona que ayude a mi hijo a madurar en un momento tan difícil para él. Es decir, en una rabieta lo que vemos no son malos comportamientos, sino comportamientos de mala gestión emocional donde el niño lo pasa muy mal. Entonces, qué gran privilegio poderle ofrecer a mi hijo, a mi hija, una experiencia de pura empatía, de pura comprensión, donde lo que le estoy transmitiendo es: tranquila, hija, no te está pasando nada malo, estás en buenas manos, yo comprendo lo que te pasa y voy a darte un espacio seguro para que puedas tener la rabieta sin ponerte en una situación de peligro. Voy a limitar tu comportamiento, por ejemplo, si hay niños que se autolesionan o que agreden físicamente o empujan, pues yo voy a estar cerca para contener un poco todos esos comportamientos para que tú tampoco generes un daño. A lo mejor hay niños que les da por irse corriendo y se ponen en riesgo cerca de la carretera, pues yo tranquila, que yo voy a estar ahí para impedir que eso suceda. Y lo que les estoy transmitiendo es
calma desde un conocimiento científico. Educar no consiste en tener paciencia, consiste en tener la ciencia que me permite entender que lo que tengo delante no es ni un mal comportamiento ni algo que urja modificar, sino que tengo la gran oportunidad de transmitirle a mi hijo la calma que la ciencia me permite tener. Es decir, no es agradable lo que mi hijo está expresando, ni me gusta verle así, pero entiendo que este conflicto es necesario para aportarle a mi hijo, a mi hija, la empatía que en este momento realmente le va a ayudar a tranquilizarse, ¿no? A mí eso me encanta, Leticia, porque siento que resume mucho, un poco también cuando uno lee tu cuenta y se acerca a tu ventana, ese resumen de para ser padre no hay que formarse, pero para criar con conciencia sí, o sea, desde la ciencia. Ahora, yo siento que hay dos reacciones, hay dos padres distintos. Cuando el hijo hace esta rabieta en privado, quizás es mucho más fácil empatizar y en la libertad de la intimidad, pues bueno, tú actúas de manera distinta. Cuando lo haces socialmente, públicamente, hay una presión social de que debes contenerlo, si no le haces algo a tiempo, ese niño te va a pegar cuando sea grande, es un niño malcriado y bla, 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 bla. ¿Cómo lograr separarte y distanciarte de esa presión social de crianzas equivocadas que no son más que la repetición de generación a generación que se ha ido pasando? ¿Cómo lucha uno con eso? Sí, es cierto que ayuda mucho analizar qué tipo de autoestima tengo, ¿no? Y qué tanto necesito la opinión de los demás para sentirme buena o mala madre, que en realidad yo no me tengo que sentir ni buena ni mala, sino que tengo que saber que soy madre o que soy padre y que como estoy aprendiendo a ejercer la paternidad o la maternidad, pues en este proceso me voy a equivocar. Pero una cosa es que yo esté abierta al error y esté abierta a equivocarme como parte de mi perfeccionamiento como persona, ¿no? Porque yo al final educar es relacionarme como un ser en desarrollo, entonces cada vez que tengo que corregir a mi hijo tengo que tener muy claro cómo estoy relacionando con mi hijo cuando le estoy corrigiendo, porque de esa forma de relacionarme pues va a madurar a nivel cerebral mejor o peor, y eso es lo que más me interesa, ¿no? Pero si yo analizo mi autoestima y digo, ojo, pues realmente sí necesito la opinión de los demás, y me doy cuenta que sí me viene muy bien el reconocimiento de unos, que me aplaudan por un lado, que me digan qué buena madre soy, qué bien lo hago, qué hijo más estupendo tienes, qué bien educado es, qué tranquilo es, y cuando yo me doy cuenta que me estoy alimentando de los comentarios de los demás, entonces tengo que tener cuidado, porque probablemente cuando yo no pueda dar esa imagen, me veré muy condicionada por la opinión de los demás. Entonces hay que analizar, ¿me alimento de la opinión de los demás, del reconocimiento de los demás para estar bien, para sentir que tengo autoestima equilibrada? ¿O en realidad tengo claro que ser madre o ser padre es una cuestión de aprender, de vivir experiencias, y que cuando mi hijo públicamente tiene una conducta de mala gestión emocional, soy capaz de ver que lo está pasando tan mal que en este momento va a contar con su madre, porque su madre es capaz de estar por encima de las opiniones de los demás, y yo si algo tengo claro es que en este momento mi hijo va a sentir a su madre sensible, cercana, ¿no? Empática, comprensiva, cariñosa, afectiva, ¿no? Y un largo etcétera. Claro, ahora, esta señora nos contaba que está pasando con una crisis, digamos, de pareja y tiende a discutir o a pelear. La palabra que usó exactamente fue pelear con su esposo, que no es igual que discutir. Me impactó muchísimo un artículo tuyo que hablaba que tú no veías mal que los padres discutieran frente a los niños. Yo y mi esposo y yo pues, prácticamente discutimos eso a solas o dentro del cuarto, o nos vamos a un café y hablamos temas un poquito que son difíciles, pero me parece muy interesante que lo digas a todos nosotros que te estamos escuchando, y sobre todo a esta señora que escribió la carta, porque es positivo que un hijo escuche a sus padres discutir. Es positivo que un hijo vea que sus padres están esforzándose por llegar a un acuerdo cuando discuten. Es positivo que un hijo vea cómo su madre se enfada, pero al mismo tiempo se intenta calmar para poderse comunicar con el padre. Es bueno que vean que el padre de repente se enfada y grita, pero luego se autorregula y consigue decir lo mismo de una forma calmada. Es decir,
es importante que asociemos la discusión, ¿vale?, con realmente quererme dar a entender y querer entender al otro. Entonces, cuando las competencias emocionales que tienen que ver con la capacidad de gestionarme a nivel emocional y también poderme gestionar con los demás, poderme relacionar con los demás de forma positiva, esas competencias emocionales que pueden ser pues, la escucha activa, la asertividad, la resiliencia, la comunicación, todo lo que me permite manejarme a nivel emocional conmigo y con los demás. Cuando yo tengo eso en mi vida, porque es una prioridad trabajar mi inteligencia emocional, ¿cuál es el problema de discutir con mi pareja delante de mi hijo? Si realmente no va a haber nada malo, porque lo que yo no me permito, digamos, delante de mi hijo, tampoco me lo voy a permitir a espaldas de mi hijo. Si yo no me permito faltar al respeto a mi pareja, ni delante ni detrás, es decir, no van a ver nunca que falto al respeto a mi pareja. Lo que sí van a ver es que cuando estoy enfadada tengo más dificultad para expresarme de una forma asertiva. Pero y eso lo que enseña, mirándote, aprenden. Exactamente. Entonces, mi madre está enfadada, lógicamente, cuando está enfadada tiene cara enfadada y se expresa de una forma mucho más dura, más airada, sí, pero al mismo tiempo intenta calmarse, se va expresando de forma diferente y consigue al final decir lo que quiere decir. ¿Y por qué le voy a ocultar eso a mis hijos? Pero entiendo que si relacionamos discutir con faltarnos al respeto, decimos, uy, no, qué mal ejemplo, que los niños no vean esto. No, que no lo vean los niños, que no lo vean nadie, porque no se ve. Claro. Es decir, que no se ve ni delante ni ahora, detrás. tú ahí rompes otro mito cuando uno siempre te dice, bueno, ten paciencia. Para educar a los niños hay que tener paciencia. Y uno se la pasa trabajando la paciencia y resulta que tú dices que no, que más que paciencia hace falta apoyarse en ciencia, en la ciencia. Y esto implica un poco también reparar y revisar tu propia infancia para luego entonces darle cabida a una crianza nueva. O sea que todo esto que nos escribe ella y por las cosas que pasamos todos los que somos padres implica una mirada interior, una revisión interior de tu infancia. Tú revisas tu infancia y eres capaz de revisar, analizas tu infancia y puedes revisar tu crianza, es decir, el tipo de crianza que estás llevando a cabo, lo que tienes que hacer es un poco revisarla, ¿no? O sea, qué tipo de crianza estoy llevando a cabo y qué tiene que ver esto, qué tanto tiene que ver esto con la infancia que yo he tenido. Dejando a un lado cómo lo han hecho mis padres conmigo, no vamos a entrar a cuestionarlo, sino a decir, bueno, aquello que mis padres han hecho conmigo y por mí, que me ha ayudado y me ha hecho bien, eso lo puedo seguir proyectando. Pero si en algún momento siento o soy consciente de que hay algo que me ha hecho daño o no me ha hecho un bien, porque al final podemos hacer daño con lo que hacemos y con lo que dejamos de hacer. Entonces, si me he enseñado a expresar mis emociones, si no me han permitido llorar o si no me han dado recursos para manejarme a nivel emocional, eso es lo que no me han dado, con lo cual también hay un daño en mí por lo que no me han dado. Pero no lo voy a cuestionar, sino que yo tengo ahora la madurez suficiente y además tengo la actitud, tengo la disposición, la capacidad resiliente de, a partir de este momento, igual que he aprendido otras cosas, he aprendido idiomas, he aprendido una carrera, he aprendido cosas, leo libros, pues ahora me puedo también, actualizar. Pero me actualizo en la ciencia, de tal manera que yo no tengo que tener paciencia a mi hijo. Porque cuando mi hijo llora, yo no le tengo que tener paciencia. Yo solamente tengo que entender que mi hijo no se está portando mal, que mi hijo lo está pasando mal. ¿Y quién mejor que yo para hacer un acompañamiento comprensivo? Pues si es muy pequeñito lo cogeré en brazos, si es un poquito más mayor lo dejaré en un espacio para que llore porque en realidad no quiere que yo esté cerca. Si me acerco a dar un abrazo y no me lo acepta, entiendo que no tengo que forzarlo. Si es mucho más mayor, entenderé que necesitará estar un rato solo y luego ya a lo mejor quiere hablar conmigo, que no lo sé. Pero yo no tengo que tenerle paciencia a mí. Sí, entiendo clarísimo, solo que evidentemente primero hay que querer hacerlo. Segundo, tener la disposición de querer hacer esa revisión que en algunos casos pudiera ser doloroso, pero sobre todo es querer intentar firmemente romper algunos esquemas con los que hemos crecido y creemos que no nos han hecho daño. Por ejemplo, tú decías algo muy interesante, no sé si lo leí en un artículo o en tu Instagram, que la adolescencia tan temida por tantos y por todo, no comienza cuando al niño le cambia la voz o cuando le aparece el vello en el cuerpo, sino cuando ese primer llanto del bebé no es atendido o cuando esa rabieta no es atendida a tiempo. Muchos padres ya adultos te dicen, bueno, a mí me pegaron y aquí estoy perfecto y estoy sano mentalmente, o a mí me dejaron llorar y yo nunca dormí en el cuarto con mis padres y estoy sano perfectamente. ¿Cuánto de esto es verdad?
¿Cuánto no es una frase quizás para ahorrarte el trabajo de divulgar un poquito? Porque entiendo por lo que tú decías, si yo atiendo ese llanto, ese primer lenguaje del niño pidiendo atención y tú lo rechazas porque debe dormir solo, pues va a repercutir directamente en la adolescencia. ¿Qué tan verdad puede ser? Bueno, imagino que estás amparada en ciencia y en cosas que confirman esto que dices, ¿no? Claro, sí, tenemos que entender que al final educar, decíamos antes, es relacionarte con un ser en desarrollo. Y realmente educar es facilitar que el niño aprenda algo. Pero claro, cuando aprende eso contigo, tiene que sentirse querido, protegido, seguro. Lo que no puede ser es que yo le enseñe las cosas a través del miedo, porque al final lo que hago es activar la amígdala, generar un espacio de inseguridad y el niño puede que obedezca por miedo a la reacción del adulto o por miedo a perder un privilegio, pero eso no genera un aprendizaje consciente, responsable, ¿no? Respetuoso y demás. Simplemente el niño aprende a someterse por miedo al adulto para evitar una sanción. La cuestión es que realmente tenemos que entender qué es un aprendizaje, y un aprendizaje es una conexión neuronal. Cuando se crea una conexión neuronal podemos hablar de aprendizaje. Entonces, los niños que a través del miedo reaccionan para evitar una sanción o para a lo mejor evitar que sus padres les dejen de querer, crean conexiones relacionadas al miedo, con lo cual para aprender cualquier cosa van a necesitar experimentar esa sensación de inseguridad, si no, no van a reaccionar. Hasta que no me dices hasta la quinta yo no reacciono. Ya me puedes gritar 5 veces, que yo ya sé que hasta la quinta tengo tiempo para hacer lo que yo quiero. Claro. Pero sin embargo, así como es fácil educar, condicionar a través del miedo, no es tan fácil educar a través del amor. Esto requiere de mucho más tiempo, pero igualmente hay que crear las conexiones neuronales. ¿Esto qué quiere decir? Que tú puedes decir a tu hijo de muy buenas maneras que se ponga el abrigo, que se ponga el pijama, que se vaya a la cama. Puedes decir de muy buenas maneras, pero los niños no responden siempre al amor, o por muy bien que les hables, eso no quiere decir que obedezcan al adulto. ¿Por qué? Porque necesitan crear conexiones neuronales para responder al amor. Y eso quiere decir que yo me tengo que mantener en el mismo tono firme, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Pero si yo empiezo la primera con amor, la segunda también, para la tercera me canso, la cuarta pierdo la paciencia y la quinta te grito, en realidad quería educarte a través del amor, pero lo que estoy haciendo es educarte a través del miedo que genera el grito. Con lo cual, sí tenía muy buena intención de educarte bien, educarte de forma respetuosa, de forma saludable, de forma afectiva, pero al final me he dejado llevar un poco por el impulso. Si yo quiero educar a través del amor, tengo que entender que los niños necesitan sentir el límite antes de la quinta. Es decir, si yo te digo, por ejemplo, venga, vamos a la cama, yo tengo que entender perfectamente que un niño que no tiene sueño, sensación de sueño, que no tiene sensación de cansancio, no tiene por qué desear ir a la cama. Pero necesita que alguien le marque el camino. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacer a veces una validación emocional, un acompañamiento, entender que no obedece, no me voy a enfadar por ello, pero lo voy a llevar a la cama, el niño se va de la cama, lo vuelvo a llevar a la cama, me quedo con él un rato, me voy, me quedo, lo llevo. Voy haciendo un acompañamiento donde en el fondo al niño le queda claro que estamos hablando de estar en la cama y no de dormirse, porque tú sí puedes trabajar el hábito de meterse en la cama, pero no el que se duerma, porque eso ya depende de él. Para dormirse tiene que relajarse, tiene que tranquilizarse, le tiene que conciliar el sueño, y eso es algo que se va aprendiendo con el tiempo. Entonces, a lo que voy, y con esto ya voy dando, voy finalizando esta pregunta que tú me hacías. El tema es, ¿qué es educar? Educar es relacionarse con un ser en desarrollo y crear las conexiones neuronales que el cerebro necesita para aprender. Ese adolescente, que ya preadolescente con 11 años, necesita mínimo, de los 3 en adelante, necesita que cada vez que él se frustra porque no quiere hacer algo, porque se enfada, porque le cuesta estudiar, porque no quiere recoger los juguetes, necesita ver adultos emocionalmente competentes, firmes en sus convicciones, que realmente tienen claro que las cosas se van a hacer antes, después, mejor o peor, pero que están presentes, que continuamente están marcando las pautas con límites muy claros. Entonces, le damos al niño la oportunidad de crear conexiones cerebrales. Llegamos a los 12, 11, 12, 13, 14, 15, entro en la adolescencia y me siguen frustrando las cosas y me siguen enfadando por las cosas. Bueno, de adulto uno le sigue frustrando las cosas. Exactamente, pero de repente uno se autorregula y uno ya sabe cómo manejarse. Exactamente.
Pero la diferencia, ¿cuál es? Que cuando era un niño había siempre un adulto de referencia que estaba ahí para hacerme un acompañamiento, para ayudarme y demás, pero ahora de adulto, no, ahora de adolescente no está ese adulto, pero me doy cuenta que yo tengo la capacidad de hacerlo, porque esos límites que el adulto hasta el momento ha estado trabajando, ahora están dentro de mí. Entonces, de repente, yo cuento con un prefrontal mucho más maduro, no tanto, pero bueno, un poquito más, con capacidad de pensar, de reflexionar, de tomar decisiones, más o menos, ahí voy, y tengo muchas experiencias por las que he pasado, donde he pasado de la frustración a la calma, me he ido regulando, mejor o peor, pero cuento con esas experiencias y ahora de repente sé hacerlo sin necesidad de que el adulto esté conmigo, sé hacerlo porque lo he aprendido. Claro, claro, absolutamente. Yo fíjate que yo aprendí empecé a practicar el colecho. Yo tengo 3 niñitos, la mayor tiene 11, está en preadolescencia, y leí todo el tema de lo positivo que era para la parte afectiva y emocional del niño, bla, bla, pero no leí la parte donde decía cómo sacarlos. Claro. Todavía el de 9 empieza en su cama, pero inevitablemente 2, 3 de la mañana se viene. Y bueno, la verdad es que hay días que pierdes la paciencia porque tú quieres descansar y bueno, ya es más grande, y aquella cosita es así. Y las rodillas y los codos se van metiendo, pues, ¿no? Pero bueno, es un aprendizaje de los dos. Yo siento que estoy creciendo con él y aprendiendo cuándo es el tiempo de que finalmente lo logre, como lo logró la de 11. Que no me acuerdo cómo pasó, solo pasó. Claro, claro, claro. Sí, porque quien practica el colecho tiene que tener claro que yo no decido cuando lo saco, sino que él decide cuándo se va. Entonces, es verdad, cuando uno practica el colecho completamente consciente de ello, no le genera ningún problema es que el niño no se vaya. Otra cosa es los que tienen problemas con el sueño, no querían practicar colecho, al final acaban practicando colecho, pero con una frustración muy grande. Entonces, hay que llamar a las cosas por su nombre. Una cosa es colecho cuando lo decides, cuando estás dispuesta y cuando nunca echarás a tu hijo de la cama, sino que él se irá. Y otra cosa es que digas, bueno, este niño no quiere dormir, que duerma en mi cama. Claro, pero lo que pasa es que mi premisa es, yo parto de que a mí me encanta dormir acompañada y digo, si yo que ya tengo 47, no quiero dormir sola porque una gente de 9 va a querer hacerlo. Claro, claro. Sí, mira, pero Leticia, tú tienes unas frases increíbles que de hecho las resumiste con un hashtag de frases de nevera, pero básicamente el último post que me encantó y se los recomiendo, por favor vayan a la cuenta, que es educar con altas dosis de admiración, de compasión, de motivación y de reparación. Y me encanta porque, bueno, vayan al Instagram y revisen, cada una está como bien desmenuzada, pero básicamente pasa por ti, reparar y poder pedir a tiempo disculpa, perdón, reparar, porque la maternidad y la paternidad es una cosa continua, no es nada definitivo, y entonces a veces nos da mucho susto pues decir, perdón, me equivoqué, no lo supe manejar bien, volvamos a empezar. Sí, sí, hay una diferencia entre, o yo por lo menos suelo explicar una diferencia entre reparar el vínculo afectivo y pedir perdón, y principalmente es que cuando tú pides perdón lo haces desde la culpa, desde el miedo que tienes a que tu hijo no te quiera, o lo mal que te sientes por creer que lo has hecho mal y no sabes qué hacer, y entonces pues pides perdón, pero generalmente es perdóname porque te he gritado, pero tú también has hecho y te has portado mal, y entonces tú también tienes entonces ahora siéntete culpable tú, te paso mi culpa. Algo así. Entonces, pedir perdón con un pero al final no es avanzar. La reparación del vínculo tiene que ver más con vivir bien equivocándote, ¿vale? Es decir, no me gusta haberme equivocado, pero vivo bien equivocándome porque entiendo que gracias a que me he equivocado he sido consciente de qué es lo que todavía no he aprendido, qué es lo que todavía no he entendido, qué es lo que tengo que mejorar. Entonces, realmente vivir bien equivocándome es agradecer el error, porque ha tenido que presentarse el error en mi vida para que yo me haya dado cuenta de algo, hacerme consciente de algo. Entonces, cuando yo reparo el vínculo, siempre tiene que haber un compromiso, y es dos características para mí importantes. Primero, te reconozco a ti que lo que te he hecho sentir tiene que ver conmigo, es decir, te reconozco que cuando yo te he gritado, ¿vale? Ese grito tenía que ver conmigo, no tenía nada que ver contigo, es decir, no hay nada que tú hayas hecho que te haga merecedor de ese maltrato. Wow. Entonces, ese grito tiene que ver conmigo. Y dos, me comprometo a, si yo te he gritado, es porque no estoy bien, llevo
mucho cansancio, estoy muy al límite, he venido con mucha hambre a casa. Entonces entiendo que el problema no es que te haya gritado, el problema es todo lo que yo he aguantado o todo lo que yo he ido como conteniendo sin darle una salida saludable para estar a tal límite que haya tenido que desbordarme, ¿no? Porque uno como humano se permite, y como adulto, esa explosión con la gente más cercana, con la gente que más ama. O sea, tú eres incapaz, por más cansada y por más hambre y por más lo que tengas, no explotas así en el trabajo, no le gritas a tu jefe. ¿Por qué? ¿Qué nos lleva? ¿Es el exceso de confianza? ¿Es abuso? ¿Es qué? Generalmente en cualquier relación que tengamos, a lo mejor laboral o de amistad, bueno, el vínculo es distinto y también es distinto, digamos, el tipo de relación, porque generalmente con los hijos es una relación vertical, donde yo estoy por encima. Y entonces, claro, si no hago una buena gestión emocional, puedo hacer un abuso de poder. Pero generalmente en el trabajo, pues el jefe o la jefa está por encima de mí, soy yo quien me tengo que someter un poco, o con los compañeros es una relación más, a lo mejor, horizontal, donde al final me interesa coordinarme, hacerme entender, porque si no se perjudica mi parte de trabajo. Entonces, siempre hay un interés. Entonces, ahora, ¿tú recomiendas que la relación padres e hijos sea más horizontal no, vertical o no? O sea, no, lo ideal es que yo tenga claro que en una relación vertical, que yo esté por encima de mi hijo porque tengo que protegerlo, tengo que cuidarlo, tengo que limitar ciertos comportamientos, eso no quiere decir que yo pueda faltarle al respeto. Entonces, yo puedo estar por encima, pero porque yo al fin y al cabo soy quien toma las decisiones que le convienen en los cuidados. Es decir, si yo tengo que cuidar de mi hijo, pues yo sé cuándo le tengo que dar una medicación, yo sé cuándo le tengo que poner la chaqueta, o yo sé cuándo, cosas que el niño no sabe. O sea, que el cuidado del niño no puede depender del propio niño, tiene que depender de un adulto de referencia. Entonces, sí conviene que yo esté por encima de. Pero eso en cuanto a los cuidados. ¿Qué pasa? Que en esa relación, que yo esté por encima de mi hijo porque los cuidados lo requieren, no me da a mí derecho a tratar mal a mi hijo para que se ponga la chaqueta, para que se tome la medicación. Pero sin embargo, esto es cuando gritamos, pero me llama mucho la atención que también lo dices para lo positivo, es decir, tú hablas de incluso tocar la puerta cuando vas a entrar al cuarto de un niño, pedirte, te puedo robar un beso, te puedo dar un beso. Incluso para esto también tú sugieres que un padre deba tomar en cuenta, pues, el puesto, ponerte en el puesto del otro, hasta para dar un beso. Sí, hay una diferencia entre los cuidados y digamos la relación. Entonces, si yo tengo que hacer algo que tiene que ver con los cuidados, por ejemplo, darle a mi hijo una medicación que sé que no le va a gustar, como echarle unas gotas en el ojo, pues sí que yo voy a intentar explicárselo, que él me entienda y demás, pero si en algún momento tengo que usar la fuerza para darle una medicación a mi hijo, porque por encima de todo está la salud, pues lo voy a hacer y al mismo tiempo tendré que acompañar a mi hijo en esa situación tan desagradable que yo misma le he generado por su propio bienestar. Entonces, bueno, pues se entiende. Pero hay otras veces donde realmente yo no tengo que educar ni corregir, sino me tengo que relacionar con mi hijo. Entonces, lo que le tengo que transmitir a mi hijo es que su intimidad es importante y la valoro, y que su habitación ahora mismo es un lugar donde él está haciendo cosas que para él son importantes, como estudiar o jugar, y entonces, ¿por qué no llamar a la puerta para, bueno, indicarte que voy? Al final, un beso es una forma de expresar el cariño, una cosa es saludar, que puedes saludar con la mirada, con la mano, con un hola, pero ya un beso es una cuestión de tu forma de querer expresar el cariño, con lo cual te tengo que preguntar si me quieres dar un beso. Y eso es una maravilla, porque una vez que él aprende eso con las dos personas que más ama, que son sus padres, pues a la hora de ponerle un freno a alguien externo, pues va a ser más fácil decir, yo no te di permiso para que me besaran, o sea, stop. Claro. Sí, todo lo que estamos trabajando que tiene que ver con la parentalidad positiva, la crianza respetuosa, lo que son, yo le llamo disciplina sin dañar, ¿no? Que va más allá de disciplina positiva, más que nada porque a veces los conceptos veo que confunden, ¿no? Porque a veces uno piensa que disciplina positiva es dejar que el niño haga lo que quiera, no poner límites, ser permisivos y nada que ver, ¿no? Al final hablamos de que si yo tengo que disciplinar a mi hijo, tengo que tener mucho cuidado de cómo lo trato cuando lo estoy disciplinando. Si esa disciplina que le tiene que hacer bien, lo tiene que ayudar, le hace daño, entonces yo tengo que revisar mis formas, ¿no? Claro. Esta disciplina sin dañar, ¿no? Disciplinar sin dañar tiene que ver conmigo, con mi gestión emocional, con mi conciencia, y tiene que ver con
cómo veo a mi hijo. Entonces, yo ahora mismo veo a mi hijo, pues que ahora mismo, por ejemplo, se está relacionando con el grupo de iguales o que está en la habitación jugando. Entonces, tengo que intentar no hacerle sentir vergüenza o llamarle para preguntarle si puedo entrar, o a lo mejor preguntarle, oye, tengo que contarte algo, tampoco es urgente, ¿cuándo te viene bien que lo hablemos? ¿No? Buenísimo. Claro, considerarlo. Y esto es prevención de violencia, porque el buen trato que yo le estoy ofreciendo continuamente, que tiene que ver con una forma de relacionarnos, es lo que hace que ese niño tenga muy claro, porque lo ha aprendido desde muy pequeño, tenga muy claro qué es lo que le gusta, cómo se siente bien siendo tratado. Es decir, cuando me tratan bien, me siento bien. Claro. Esto evitará que a futuro busque parejas que son tóxicas, parejas que abusivas, etcétera, porque tiene por lo menos claro, las va a identificar. Va a identificar en una relación. Lo va a identificar. Eso es. Realmente, cuando decimos esta persona es tóxica, es como decir mucho, ¿no? Es como ponerle una etiqueta, sino que en esa relación hay conductas tóxicas, en esa relación hay malos tratos, en esa relación hay cosas que no realmente no están respetándose. Entonces, yo a mi hijo con el buen trato le estoy diciendo, mira, este buen trato que tan bien te hace sentir es el buen trato que tienes que tolerar en cualquier relación. En algún momento y yo creo que la vida también, bueno, yo soy actriz y el actor siempre es un gran observador por naturaleza. Y he intentado aplicar eso al tema de la maternidad. Como estamos en la calle y vemos de repente un niño que le da una pataleta y la mamá lo agarra, le jala la oreja o lo que sea, esa oportunidad que estoy viendo se la comparto a él y le digo, ese niño lo que está necesitando es un abrazo, se lo está pidiendo a gritos. Y es tan sencillo como eso. Entonces hacemos apuestas a que no lo agarra, a que sí lo agarra, a que se calma. Y en lo que la mamá hace así, como magia, aquel bebé paró de llorar. Mira, Leticia, te digo, estos temas son súper interesantes, súper urgentes que todos los padres entendamos. Yo soy de las que creo que si todos los padres nos esforzáramos conscientemente de hacer esto desde el amor y las ganas de tener un hogar sano y unas relaciones sanas, no hubiesen tantas cosas que uno ve en la calle. Así que quería preguntarte para cerrar si hay una forma de contigo hacer un curso online, de hacer algunos talleres, cómo contactarte. Sí, bueno, yo las formaciones las hago presenciales, pero también en línea, online, a raíz de la pandemia sobre todo, y con el libro que escribí le hice un curso virtual donde grabé casi 40 vídeos para explicar el contenido de mi libro, porque hay gente que necesita reforzar el contenido escrito de forma... ¿Cómo se llama el libro, Leticia? Padres formados, hijos educados. Excelente. Padres formados, hijos educados. ¿Lo puedo conseguir en Amazon? Yo creo que sí, depende en qué país. Hay países donde solo está digital y hay países que está en papel. En papel, maravilloso. Leticia, ¿sabes cómo te agradezco tu tiempo, tu conocimiento y bueno, la vocación que tienes de ayudar a tantos padres a formarse y a tener relaciones maravillosamente sanas y hermosas con sus hijos? Gracias, Leticia. Por este espacio tan agradable. Un abrazo. Un placer. Y a ustedes, amigos, mil gracias por conectarse. Qué temazo, ¿verdad? Bueno, hay muchísimo que aprender. Esto básicamente es una ciencia. Y aunque no hay una receta para ser padres, bueno, para crear con conciencia, sí. Gracias. Nos vemos en una próxima edición de Fabiola 360, por aquí, por BPI TV.